Saludos y bendiciones. Yo soy el pastor Fernando García Sotomayor y este es su programa Contendiendo por la Fe. Estamos originando esta señal desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, Suramérica, para el mundo entero. Saludamos a todos nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube, Rema-al-medio TVNet, y les animamos para que nos escriban a nuestro correo electrónico ministerioremainternacional@gmail.com o también a nuestro Twitter @Pastor Sotomayor, @Pastor Sotomayor en Twitter. Hoy nos vamos a enfocar en una controversia acerca de la herejía ruselista, o mejor llamada herejía de los testigos de Jehová. Y quiero presentar hoy 7 argumentos de por qué yo no soy un testigo de Jehová. ¿Por qué no soy testigo de Jehová? La organización de los testigos de Jehová tiene data histórica del año 1884, que es cuando nacen, bajo la orientación de un creyente que era miembro de una iglesia congregacionalista de los Estados Unidos, una iglesia bautista de los Estados Unidos. Su nombre es Carlos T. Russell. Carlos T. Russell. Russell era un creyente que era muy jactancioso. Él se creía superior por encima de los demás líderes y maestros cristianos, y finalmente salió de su iglesia. Tuvo mucha influencia de los adventistas del séptimo día, mucha influencia de Guillermo Miller y de Elena Harmon de White, la fundadora de la iglesia de los adventistas. Básicamente, entonces me voy a centrar en 7 razones por las cuales yo no soy un testigo de Jehová. Primero, en cuanto a lo que ellos piensan de la palabra de Dios. En cuanto a la palabra de Dios, ellos afirman que todas las versiones y traducciones de la Biblia están equivocadas y que la única que es correcta es la de ellos. Por eso, pues, se toman la libertad de poder alterar, de poder modificar, de poder quitar o añadir palabras, expresiones, vocablos para justificar sus doctrinas. Ellos hicieron su propia traducción de las Escrituras, llamada la traducción bíblica del mundo hispano. Y como fue hecha al español, la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, consideró que esta traducción era realmente una vergüenza para la literatura hispánica. Una vergüenza. ¿Por qué? Por la cantidad de incorrecciones, la cantidad de alteraciones, la cantidad de equivocaciones que tiene esta obra literaria que ellos usan, que ellos sustentan y fundamentan que es la más correcta. En cuanto a Dios, los testigos de Jehová, en segundo lugar, ellos creen que Dios es uno. Se acercan mucho a la teología ortodoxa del judaísmo clásico. Ellos creen que Dios es uno y que el único que existe es Dios el Padre. Por lo tanto, no existe una doctrina trinitaria. En Dios no hay ninguna trinidad. Y todos los que adoran a un Dios trino son idólatras, porque solo hay un Dios, el Padre, del cual ellos son sus testigos. Entonces, ahí tengo la segunda razón. Ahí les estoy exponiendo la segunda razón por la que yo no soy testigo de Jehová, puesto de que yo sí soy trinitario. Yo creo que Dios es uno y único. Creo que en Dios hay una Trinidad que se manifestó en 3 personas.
que el Antiguo Testamento enfatiza en la unidad de Dios, enfatiza en el monoteísmo, pero que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, enfatiza en el hecho de que Dios se ha manifestado en tres personas, manifestándose en tres personas, pero conservando su unidad esencial. Entonces es Dios trino en cuanto a su naturaleza, pero uno en cuanto a su sustancia. Una manifestación trina en una sola sustancia. Tres personas, un solo Dios verdadero. Tres personas distintas. O como lo definió Atanasio y posteriormente lo confirmó Tertuliano. Dos sabios de la iglesia cristiana. Uno en tres y tres en uno. Así de sencillo es. Tercero, no soy un testigo de Jehová porque ellos afirman que Jesucristo no es Dios, sino un ser creado. Un ser creado, por tanto, es inferior a Dios. Es más, aseguran de una manera rotunda que el arcángel Miguel es Jesucristo. Y que Jesucristo sencillamente es un ángel creado por Dios, pero un ángel poderoso. En cuanto a esto, pues nosotros creemos que Jesucristo es Dios, de la igual naturaleza, igual sustancia que Dios el Padre. Y hay suficientes evidencias en las Escrituras para demostrar la divinidad de Jesucristo. Solo que en Jesucristo hay un misterio que es a veces incomprensible por muchos. ¿Cuál es? En él hay una unión hipostática. Una unión de dos sustancias en una sola persona. Dos sustancias en una sola persona. Es decir, Jesucristo es 100% Dios, pero también es 100% hombre. No es una mezcla, tampoco es una composición divina o humana. No, Él es 100% divino y es 100% humano. En cuarto lugar, ellos con respecto al Espíritu Santo, ellos dicen de que el Espíritu Santo tampoco es Dios, sino que es una fuerza activa, un poder dinámico de Dios, una especie de energía activa o una manifestación del poder de Dios. Por tanto, no es una persona y mucho menos es Dios. Algo que es completamente contrario a lo que revelan las Escrituras. En las Sagradas Escrituras nosotros vemos con claridad que el Espíritu Santo se manifiesta como persona porque tiene los atributos de una persona. Él tiene inteligencia, él tiene emociones y tiene voluntad. Por supuesto, en un grado sumo y perfecto en comparación con el hombre. Así que el Espíritu Santo no solo es una persona, sino que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, cosa que niegan rotundamente los testigos de Jehová. En quinto lugar, en cuanto a los ángeles, ellos creen que, como dije, el arcángel Miguel es Jesucristo. Una cosa absurda, puesto de que en las Escrituras nosotros aprendemos, y está totalmente revelado, que los ángeles son seres creados por Dios. Por tanto, no puede ser Jesucristo porque Jesucristo es Dios. Por supuesto que una negación lleva a la otra. Si ellos no creen que Jesucristo es Dios, pues obviamente creerán también de que es cualquier otro ser de cualquier otra naturaleza, como la de un ángel, en este caso el arcángel Miguel. En sexto lugar, un argumento más que ellos enseñan. Ellos dicen de que la salvación solamente pertenece a un grupo escogido, un grupo de ungidos, y que van a ser salvos, y no solamente salvos, sino que van a ser parte del Senado gubernamental de Dios. Ellos le llaman a este Senado los 144,000 que están descritos allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Ellos creen que ellos son los 144,000 escogidos y sellados por Dios. Pero una lectura sencilla de las Escrituras revelará a cualquier lector que esos 144,000 son 12,000 de cada
una de las 12 tribus de Israel, que no son gentiles, ni mucho menos los testigos de Jehová, sino que son judíos que van a ser sellados, que son las primicias de los que han de ser salvos de entre el pueblo de Israel durante la gran tribulación. Ahora, un dato interesante: el actual presidente de la organización de los testigos de Jehová no se considera uno de esos 144,000. Siendo el presidente de esta organización, el señor Alden es el actual presidente de la organización de los testigos de Jehová desde el año 2000. Él no se considera uno de los 144,000 que hace parte del Senado o gobierno del reino. ¿Cómo le parece eso? Ahora, si el presidente actual no se considera uno de los 144,000, ¿qué esperanza hay para el resto? Desde el año 1884, cuando ellos nacen, hasta la fecha, se dice que ellos tienen aproximadamente unos 9 millones de seguidores en el mundo. Y si de esos 9 millones de seguidores, solo 144,000 son salvos, ¿qué esperanza hay para el resto? Es más, yo creo que ya esos 144,000 ya deben estar completos. Eso es lo que ellos creen. Y yo estoy totalmente en contra de esta herejía que es bastante agresiva y es nociva para los cristianos. Yo no puedo considerar a los testigos de Jehová como una iglesia cristiana porque no lo son. No son cristianos. Ahora, ellos asumen en la actualidad otros nombres. A través de la historia han asumido otros nombres. Otra de las doctrinas que ellos enseñan es de que solamente se puede ser salvo es a través de guardar las instrucciones, las indicaciones de los testigos de Jehová. Y una de esas es que ellos tienen que hacer la obra misionera, la obra proselitista de una manera sacrificada, de una manera exigente, agresiva. Y eso es cierto. En esto, pues, yo creo que es lo único bueno que tienen, su capacidad de hacer proselitismo, de hacer discipulado. ¿Ven? Ellos creen que la salvación a la final es por obras. Creen también que el alma cuando muere, el alma del creyente duerme, que no tiene ninguna sensibilidad, que pierde cualquier tipo de conciencia o conocimiento. Ellos le llaman a esto la doctrina del sueño del alma. Y creen también en la aniquilación, no en el tormento eterno de los que son perdidos, de los que se van a perder. Ellos creen es que van a ser aniquilados. Ninguna de las dos doctrinas es bíblica. Ni la doctrina del sueño del alma, que comparten también con los adventistas. Los adventistas también creen esta doctrina. No creo en el sueño del alma. Creo que el alma tiene total conciencia aún después de esta vida mortal, de esta vida terrenal. Ya sea en un lugar de tormento, esperando la resurrección de los impíos, la segunda resurrección, o en el paraíso, con el Señor Jesucristo, esperando la resurrección del cuerpo, la primera resurrección. Por tanto, he presentado 7 argumentos sólidos que son bíblicos y que ningún testigo de Jehová puede contradecir. Ningún testigo de Jehová puede contravenir lo que acabo de decir. Y si hay alguno, comuníquese conmigo para presentarle el plan de salvación conforme dice las Escrituras. Nosotros amamos a los testigos de Jehová, pero rechazamos su doctrina, no la compartimos y los llamamos al arrepentimiento. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero que esta pequeña disertación haya sido de orientación y de edificación espiritual para sus vidas. Póngase en contacto con nosotros. Nosotros podemos ofrecerle a usted herramientas para su capacitación bíblica, teológica y ministerial. Hasta la próxima.